Bueno, el doctor Sin ha sido ministro de Salud de la provincia, es un médico que conoce el sistema sanitario y que ha sido también responsable del sistema sanitario que se recibió al principio de la pandemia. Yo coincido que ante el mayor número de testigos hay mayor control de la pandemia. Nosotros en Mercedes, nuestra política frente a esta pandemia se basa en cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos es el testeo masivo, ¿sí?, de la población. Para eso hemos construido y hemos concebido entre distintos actores sociales un laboratorio de virología, lo que nos permite en números absolutos es que la República Argentina tiene una tasa de alrededor, le puedo estar diciendo en el número exacto, pero es en el orden de 45.000 testeos por millón de habitantes, y Mercedes tiene por encima de 90.000 testeos por millón de habitantes, lo cual duplica, es decir, tenemos el doble de testeos que lo que hay a nivel país, ¿sí? Y eso no es casualidad, se debe al esfuerzo colectivo que ha desarrollado el sector privado, el sector público, el municipio, distintas instituciones y actores sociales, lo que nos permite testear mayor cantidad de gente y al principio de la pandemia poder realizar muchas búsquedas activas, es decir, nosotros salíamos por fuera del protocolo y íbamos a buscar pacientes asintomáticos, todavía lo seguimos haciendo, podemos hacerlo porque tenemos capacidad de testeo y de hecho hacemos el análisis de los hisopados de distintas ciudades de la región, ¿sí? Mercedes no solo analiza sus propios hisopados, sino que analiza los hisopados del resto de la región. Respecto a la segunda pregunta que me hacías, respecto a la ocupación de camas, estamos en un promedio del 66% esta semana. Lo que ha cambiado muchísimo es la calidad del paciente y qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Hace todo el mes de octubre hemos tenido una ocupación de alrededor de 12, 13 camas de terapia intensiva sobre las 18 que tenemos a nivel público, ¿sí? A esto hay que sumarle la del efector privado, pero estamos en el mismo promedio entre los dos efectores. Eh, y yo me acuerdo que el jefe de terapia intensiva venía preocupado hace un mes, me planteaba, mirá, está creciendo el número de ocupación de cama, pero cuando uno veía qué pacientes tenía internado, teníamos muchos pacientes jóvenes. Y a uno no le movía el amperímetro, porque el paciente joven es raro que se complique. En general, no se complica y evoluciona favorablemente. Entonces uno dice, bueno, ante una mayor necesidad de cama, puede disponer de otro lugar de internación para ese paciente joven. Ahora, en las últimas 2 semanas hemos tenido mucho más contagio en adultos mayores. Y el adulto mayor, la mitad de los adultos mayores, para ser exacto el 43%, requiere internación. Y de ese 43%, el 27% entra en respirador y de los que entran en respirador, el 90% fallece. Entonces, estamos viendo que hay un recambio de la población de pacientes que tenemos en internación, sobre 230 pacientes activos que tenemos hoy en nuestra ciudad. 23 de ellos se encuentran internados, lo que significa exactamente el 10%, y de esos el, hay 7 que están en respirador, ¿sí? No es un dato menor esto. Ahora, lo que no es un dato menor es que son todos adultos mayores. Cuando uno va a las cifras de julio, en nuestra ciudad, en julio hubo 37 pacientes adultos mayores que se vieron contagiados por esta enfermedad, pero tuvo la particularidad, Julio, que tuvimos la infección en 2 geriátricos, que fueron los únicos 2 geriátricos que se contagiaron en toda la pandemia. En agosto la cifra descendió, justamente porque no hubo geriátricos involucrados, a 25 pacientes. En septiembre subió a 31, es decir, vamos, 37, 25, 31. Y en octubre, que estamos recién a 2 tercios de octubre, llevamos contagiados 57 adultos mayores. 57 adultos mayores, es decir, es un número que casi duplica la cantidad de adultos mayores del mes anterior y todavía no finalizó el mes. Es decir, que vamos a tener más del doble de adultos mayores que el mes anterior. Y es un dato sumamente relevante porque esto implica, por un lado, la movilidad de gente y por otro lado que uno baja las defensas, ¿no? Entonces, fue el Día de la Madre, yo estoy viendo con mucha preocupación a ver qué es lo que va a ocurrir con el hecho del Día de la Madre, porque cuando fue el Día del Padre en Mercedes tuvimos un brote, ¿sí? Tuvimos un pico, un primer pico en nuestra ciudad, en menos de 14 días posteriores al Día del Padre, y ahí la población
tenía cierto temor y cierto respeto por la pandemia. La realidad es que estamos todos cansados y ese cansancio en algunos se traduce en depresión y en otros se traduce en, bueno, generar mayor libertad, descuidarse menos y bueno, ya está, nos tenemos que acostumbrar a vivir con el bicho hasta que contagiamos a mamá, hasta que contagiamos a papá, hasta que contagiamos al abuelo o la abuela y termina en un respirador en el hospital. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Sí? Estamos viendo que no hay una ocupación del 90% o del 100% de las camas, pero tenemos muchos pacientes en respirador. Esos muchos pacientes llevan mucho recurso humano. Un paciente en respirador es un paciente que tiene no menos de 5 bombas de infusión conectadas a su cuerpo, más el monitor, más el respirador, lo cual genera un agotamiento enorme de recurso humano que ya viene cansado porque viene de 7, 8 meses continuos de estar atendiendo esta pandemia, ¿sí? A quienes les mando un abrazo enorme, un abrazo solidario, porque son verdaderamente quienes diariamente ponen el pecho a las balas para atender a todos los mercedinos, generar datos favorables que tenemos, porque no todo es negativo, ¿eh? Mercedes tiene una de las tasas de letalidad más bajas de la provincia en función de tener un contagio moderado, ¿sí? Porque si vos no tenés contagio, podés tener una tasa de letalidad muy, pero muy baja. Nosotros estamos promediando los 1.500 contagiados y tenemos una tasa de letalidad del 1,5%, es decir, la mitad de la que tiene nuestra provincia y un poquito más del 60%, menos del 60% de la que tiene a nivel país.